Dios les bendiga a todos los jóvenes, a todos los hermanos en esta noche. Bienvenidos a nuestro programa misionero, nuestro culto misionero en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder encontrarnos y participar de un espacio tan importante como este. Le invito para que allí donde esté, allí donde usted está, pueda colocarse de pie y orar juntos. Vamos entonces a presentarnos delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos concede de estar participando en esta noche de nuestro programa misionero, nuestro culto misionero. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque nos das este tiempo, Señor, para entender el compromiso y el deber que tenemos como iglesia, cada uno de nosotros, con el mundo, Señor, de llevar el mensaje, de llevar las buenas nuevas de salvación. Es el deber nuestro, es el compromiso que debemos asumir, amado Dios, y por eso en esta noche te pido, Señor, que nos ayude para entender esta gran demanda, esta gran responsabilidad que todos tenemos. Guíanos, Señor, que tu claridad en esta noche nos permita, Señor, entender, oh Dios, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres en la vida nuestra. En el nombre de Jesús, oh Dios, nos exponemos para que obres de acuerdo a la necesidad y que despierte en cada uno de nosotros el interés de hacer esta labor misionera. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir la palabra en esta noche, en un culto, como se los decía, un culto especial, que es el culto misionero. De manera que vamos a hacer énfasis en esa gran responsabilidad que nosotros tenemos, el deber que tenemos como cristianos, el deber que tenemos como creyentes, como iglesia. Y por lo tanto, hermanos, en esta hora vamos a recibir entonces o hablar al respecto de esa responsabilidad. Decimos entonces que el programa misionero, hermanos, no es un programa nuevo. Dios siempre ha querido salvar a la humanidad. Dios siempre ha estado interesado y sigue estando interesado en la salvación de los hombres, en la salvación de las personas. Y por eso desde siempre Dios ha usado hombres, Dios ha usado mujeres, Dios ha usado personas para anunciar lo que Él quiere, para comunicar la voluntad de Dios, que de seguro que lo entendemos, que la voluntad de Dios es que los seres humanos sean salvos. Por eso, hermanos, tenemos que decir entonces que desde siempre Dios ha venido usando grandes hombres para esta tarea, para esta labor. Luego llega Jesús con ese mismo interés, enviado del Padre, para predicar, para seguir anunciando, para seguir diciendo a las personas que si hay posibilidad de vivir mejor, que en Dios la vida puede ser distinta, puede ser diferente. Y Jesús llega con ese interés de predicar, de anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a la gente, a todas las personas que de alguna forma Él podía alcanzar. De manera, hermano, que el enfoque de Jesús no fue un enfoque distinto al de la predicación del Evangelio. Cuando leemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, a partir del versículo 35, hermanos, hasta el 38, le voy a pedir el favor que allí donde está usted, tome su Biblia y ábralo allí, abra su Biblia allí para que leamos todos y usted pueda participar también de la lectura. Dice entonces de la siguiente manera:
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Qué interesante esta lectura. La Biblia nos está dejando ver aquí que Jesús recorría todos los lugares donde le era posible. Y hay algo que me llama la atención. Si miramos detenidamente el texto, hermano, lo primero no son los milagros, lo primero no son las sanidades. Aquí lo primero, hermano, es la predicación. Es que Jesús fue a anunciar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Lo principal entonces aquí, hermano, es eso, las buenas noticias, la predicación del evangelio. Los milagros quedan en un segundo plano, hermano, porque los milagros se dan es en la dinámica de su ejercicio ministerial. Allí es donde los milagros se van dando. Pero el principal objetivo de Jesús es la predicación del evangelio, la predicación del reino. Gloria a Dios. Por eso el propósito de fondo de Jesús no eran los milagros, hermanos. Los milagros de Jesús, de hecho Jesús sanó mucha gente, levantó muertos, levantó paralítico, sanó a los ciegos y gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ese no era el objetivo de él. Jesús eso lo hacía, repito, en ese ejercicio de la predicación del evangelio. Y entonces el texto deja ver que Jesús ve las multitudes, ve a las personas con compasión, porque el texto lo está dejando ver. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, hermanos. A diferencia de los escribas, de los fariseos, hermanos, que ellos sentían, digamos, no sentían como el compromiso con la gente al ver sus necesidades. Jesús llega y ve a las personas con misericordia, con compasión, hermanos. Para Jesús, ver a las personas, hermanos, despertó una compasión. Veía todo aquello que el pecado había producido en ellos, cómo había deteriorado la vida, cómo estaba deteriorando la vida, el pecado en las personas. Y Jesús sentía compasión, Jesús sentía misericordia, tenía misericordia de ver tanta miseria, tanta opresión, tanta injusticia. Y la gente vivía esclava. De manera, hermano, que Jesús se dio cuenta de la verdadera necesidad que la gente tenía, de la necesidad espiritual, de esa necesidad, hermanos, que solamente Dios, a través de lo que Jesús hacía, podía devolverle la esperanza, podía devolverle a las personas un estado donde ellos pudieran verse comprometidos y pudieran verse ellos que eran importantes y que Jesús le estaba predicando las buenas noticias y que a partir de esas buenas noticias la vida les podía cambiar a ellos. Por eso, hermanos, Jesús tuvo compasión y esa compasión lo llevó a la acción. Lo llevó a la acción. No se quedó allí. No, la compasión lo llevó a la acción. El pasaje nos indica que recorría los pueblos proclamando, anunciando el evangelio. Y al ver las multitudes, hermanos, versículo 36, tuvo compasión de ellas porque la gente estaba desamparada, porque la gente estaban dispersas. Y entonces, hermanos, Jesús se le acerca
a pesar de sus condiciones, a pesar de cómo estaba la gente, hermano, las limitaciones de las personas, las limitaciones de la gente no detuvieron a Jesús para acercarse a ellas. Contrario a las actitudes de los escribas y fariseos, hermanos, que eran, digamos, no veían la necesidad de fondo de la gente, de las personas. En Jesús no había obstáculo para acercarse a las personas, aunque el medio lo pusiera, aunque el medio dijera, no, esto no se debe hacer, no se puede acercar a ciertas personas, no se puede tocar. Hermano, esas limitaciones para Jesús no fueron obstáculo para llegarle a la gente. Y cuando Jesús llega a Jericó, en todo su proceso de predicación, y entró en casa de Zaqueo, fue criticado. Fue criticado porque entró en casa de un hombre pecador, según lo que ellos decían. Cuando leemos el texto, nos damos cuenta, hermanos, en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La crítica, lo que hacían, y a Jesús eso no lo detuvo, porque Jesús estaba interesado en la salvación de ese hombre, en la salvación de aquellas personas que abrían las posibilidades para recibir el mensaje. De manera, hermano, que esa crítica no detuvo a Jesús. Jesús nunca prestó atención a las críticas, porque para él lo más importante era la salvación de las personas, hermano, la salvación de la humanidad. Jesús no se detuvo en eso, porque había un compromiso de fondo, había algo que Jesús hacía la diferencia, era distinto al resto de las personas que en el caso de los escribas. Entonces, hermanos, es importante que nada de los obstáculos que el medio, que la cultura pusiera, a Jesús lo detenía para acercarse a la gente, para llevarle el mensaje a las personas. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y sin embargo Jesús habló con la mujer samaritana, mis hermanos. Le hizo ver su verdadera necesidad. A Jesús no le interesaba si la gente era pobre, si tenían buenas intenciones o no. Jesús habló con la mujer samaritana. Jesús le hizo ver su verdadera necesidad. Jesús le hace ver que ella necesita tomar una decisión, una postura. Y a través de la predicación, esta mujer, dice la palabra del Señor, que escuchó a Jesús y la vida le cambia. Por eso, hermanos, a Jesús no le interesa la reputación, si tienen buena reputación o no, si eran buenos o malos, si eran pecadores o no. Le importaba la salvación de las personas, hermano, la salvación de ellos. Y por eso les anunciaba el Evangelio, haciéndoles el llamado todo el tiempo al arrepentimiento, porque ese era su trabajo, ese era su deber, esa era la misión que el Padre le había encomendado. Por eso Jesús deja por sentado, hermano, cuál era su misión, a qué había venido. Gloria a Dios. Y cuando vemos el texto del Evangelio de Marcos, le invito para que leamos Marcos en el capítulo 1, versículo 35 al 39, dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Aleluya. Gloria a Dios. Para esto he venido, a eso vino Jesús, a predicar el evangelio del reino, el evangelio de salvación, hermanos. Vino a buscar, como dice la palabra de Dios, y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí por accidente. Dios nos puso aquí en este mundo y en la iglesia para ayudar a salvar al mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta es una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Qué tanto me interesa el otro? ¿Qué tanto me interesa la salvación del otro? Hermano, ¿a usted le importa la salvación de la gente? ¿Le importa la salvación de las personas? Si es así, debemos entender algunas cosas. Debemos entender que todos estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Oiga eso, hermano. Todos estamos llamados a llevar o a anunciar el evangelio de salvación. Todos, todos. Por eso debemos entender que la evangelización no es tarea única y particular de algunos hermanos, no es exclusividad de algunos hermanos. Hermano, es un deber de toda la iglesia, que nosotros podamos ir despertando, que es una responsabilidad que no la debemos obviar, que no la podemos nosotros evadir. Es la responsabilidad que como creyente usted y yo tenemos. Y es bueno que nos podamos esforzar. No, mis hermanos. No importa si usted no tiene este ministerio. Pero todos estamos llamados en la iglesia porque tenemos el deber de anunciar el evangelio de salvación. Las buenas noticias, hermanos. Porque el trabajo misionero, hermano, no es parte del programa de la iglesia. El programa misionero debe ser el centro de la iglesia. Allí, en ese gran programa, que es el programa misionero, hermanos míos, tenemos que decir que alrededor del programa, el centro de la iglesia, que es el programa misionero, se deben mover todos los demás programas. Todo lo que nosotros hacemos debe girar alrededor de la misión que Dios nos ha encomendado, que es la predicación del evangelio, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos entender esta tarea que Dios nos ha entregado, que todos tenemos como creyentes, el que podamos movilizarnos a evangelizar. Debemos tener en cuenta, hermano, que la evangelización debe ser la base misma de la iglesia. En ella deben descansar todos los programas y todos los movimientos que nosotros podamos hacer en ella. Por eso es importante entender esto, hermano, que todos estamos llamados a ir, a salir, a llevar el mensaje de salvación, a hablarle allí al vecino, a hablarle al compañero en la ciudad donde está usted, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar. Y por otro lado, tenemos que entender, hermano, que no se debe hacer pues de cualquier manera. Sí debemos salir y debemos ir, pero no de cualquier manera. Otra idea que debemos entenderla. ¿Por qué? Porque se debe contar con la dirección de Dios y en el orden que establece la iglesia. Gloria al Señor. Y además, tu buen testimonio es importante. Tu buen comportamiento, tu manera de vivir, tu manera de actuar, porque Dios quiere que por tu vida se salven otras personas, que por nuestra vida, por nuestro testimonio, otras personas se salven, que a partir de esa experiencia que nosotros estamos viviendo, experiencia salvadora, seamos tocados, motivados para hablarle a otras personas. Por eso te puso allí, hermano, allí en esos lugares que mencionaba ahora, para que usted se convierta en territorio de esperanza, en territorio de salvación, en territorio de
que usted pueda darse cuenta que usted es un territorio donde por la vida suya la gente pueda transitar, pueda verlo y pueda decir yo quiero ser como él. Que por la vida suya las personas puedan cambiar su manera de ver la vida, la manera de pensar, y que puedan creer en este evangelio de salvación. Se debe tener en cuenta, hermanos, que el salvo salva. Tenga en cuenta eso. El salvo salva. Y esto del salvo salva nos debe llevar a pensar qué tan salvo estoy, porque la experiencia de salvación que vivo me debe impulsar a que otros la puedan vivir, a que otros la experimenten. Eso, si soy salvo, si yo vivo el gozo de la salvación, pues yo debo anhelar que otros también la vivan a partir de mi experiencia, porque no me deja estar quieto, no me deja estar tranquilo. La experiencia de salvación me motiva, me impulsa para yo llevar el mensaje a otras personas. Bendito nuestro Dios. Por eso Jesús se encargó de que sus discípulos entendieran en qué consistía la voluntad de Dios. No era recibir milagros, hermanos, o cosas solamente en este mundo. Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos a través de la predicación. Que todos los hombres puedan ser salvos a través de la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, es importante que hoy nosotros podamos entender todo esto. Y Jesús nos invita a ir a las almas perdidas. No podemos quedarnos indiferentes ante millones de personas, hermanos, que vagan por el mundo. Ahí están nuestros hermanos en potencia. Ahí está la gente esperando que usted le lleve una palabra de esperanza, una palabra que les pueda cambiar su manera, el enfoque de la vida. Y qué bendición que podamos nosotros entender alrededor de todo esto, que podamos nosotros asumir esa responsabilidad, que podamos asumir ese compromiso. Y en el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Le invito para que leamos ese texto. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria a Dios. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Es decir, todos le pertenecemos a Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En medio de la congregación te alabaré. ¿Con quién? No es con los creyentes activos, no es con los hermanos. Son con aquellos que van a llegar. Gloria a Dios. Este texto, hermano, se deja ver el compromiso, un compromiso cercano, un compromiso de interés por el otro. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y aquí nos está dejando ver, hermano, que este texto es un texto misionero. Es un texto misionero en el que Jesús hace su labor y coloca el escritor en boca de Jesús estas palabras. Y realmente esto nos debe inspirar a nosotros para anunciar también las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a todas las personas. En medio de la congregación te alabaré. ¿Con quién, hermano? No son los miembros de la congregación, son aquellos que llegarán a través de tu vida. Cuando nos dispongamos a buscar las almas, hermanos, que están allá sedientos, esperándonos,
que le llevemos entonces el mensaje. Por eso el ministerio de Jesús fue un ministerio buscando al pecador, buscando al pecador. La iglesia debe estar interesada en la salvación de los perdidos, hermanos. Una persona que está comprometido con el evangelio está siempre interesado por la salvación del otro. Si usted está comprometido con su vida espiritual, siempre estará interesado, dispuesto por llevarle el mensaje, por anunciarle el mensaje a otras personas. Pero si el solo hecho, si me quedo solamente diciendo yo voy a hacerme un buen creyente, voy a preocuparme por ser un buen cristiano en la iglesia y nada más. Eso está bien, que nos preocupemos por ser un buen cristiano, por ser un buen creyente, usted joven, por convertirse en un servidor de Dios, y eso está bien. Pero si no despertamos el interés por la salvación de los demás, hermanos, eso se queda corto, porque necesitamos despertar a que lo que estoy viviendo, la experiencia salvadora, eso me debe impulsar para que otras personas también la puedan vivir, esa experiencia. De manera que es importante, hermanos, que podamos entender hoy, joven, usted, que pueda entender también que el llamado es para todos. Dios nos está haciendo el llamado, es a todos, a que nosotros podamos tener claro qué experiencia salvadora estoy viviendo, cómo me estoy moviendo alrededor de mi fe. Porque, hermano, es importante que nosotros podamos entender que debemos estar comprometidos con la salvación de los demás. Se debe despertar en nosotros el interés de que otros sepan, conozcan lo que estoy viviendo. Por eso Dios lo colocó allí, en ese trabajo. Lo colocó allí en la universidad, para que usted no se avergüence, sino que usted empiece a cumplir con ese deber a partir de su vida, a partir de su experiencia. Porque no podemos dejar de decir lo que estamos viviendo. Y si estamos viviendo experiencia de salvación, eso nos impulsa, eso nos motiva. Gloria a Dios, gloria al Señor. Eso nos debe tocar y decir, es que yo no puedo callar, porque estoy viviendo la experiencia, estoy viviendo el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación se vive en todas partes, en todo lugar donde nosotros nos movamos. Y allí nosotros debemos ser influencia, una influencia positiva a partir de nuestra vida, para que otros se puedan convertir, para que otras personas, a partir de mi testimonio, a partir de lo que estoy viviendo, de la experiencia salvadora, de la experiencia de salvación, otras personas también puedan vivir y puedan ver que lo nuestro, que lo que estamos viviendo es muy diferente a lo que el mundo ofrece, a lo que la cultura está ofreciendo hoy. Por eso es importante y la invitación en esta noche es a usted, joven, a usted, hermana, hermano, a todos, a toda la iglesia, que podamos movilizarnos, que podamos nosotros despertar ese interés de anunciar, de llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, porque ese es el deber nuestro como iglesia, ese es el compromiso que tenemos como iglesia, de anunciar, de llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que lo están necesitando. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero animarle a todos, les animo a todos, para que podamos despertar y podamos asumir esta misión que el Señor nos ha encomendado. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos dé cada día esa disposición y que nosotros podamos aceptar el reto y que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, hoy me comprometo, hoy estoy aquí porque necesito que tú obres de una manera especial, tocando mi vida para asumir la responsabilidad que tengo, y es la responsabilidad de llevar, de anunciar el evangelio de salvación. Allí donde está, le pido el favor que se ponga de pie. Todos vamos a orar y nos vamos a comprometer.
Usted, que pronto está en la universidad y de pronto le da vergüenza decir que es cristiano, yo quiero decirle, el apóstol Pablo dijo algo interesante, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que no podemos avergonzarnos, al contrario, debemos estar felices por lo que estamos viviendo, por lo que Dios nos ha entregado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, en esta hora gracias por esta palabra, por esta verdad, Señor, que nos toca la vida para asumir el compromiso, el deber que como iglesia, que como pueblo tuyo tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, pido que despierte la sensibilidad nuestra, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos nosotros obedecer este mandamiento, obedecer esta palabra, para que no escatimemos esfuerzo, Señor, sino que cada día podamos ir, podamos decir, Padre Santo, la experiencia que estamos viviendo y además que nuestra vida, Señor, se convierta en territorio donde otras personas nos vean y puedan querer, Señor, vivir como nosotros vivimos, porque vivimos en el gozo, vivimos en la experiencia de salvación. Y esa experiencia que vivimos, Señor, la debemos cada día, Señor, demostrar donde estemos en cualquier lugar. Por eso, Señor, toca la vida de los jóvenes, toca la vida, Señor, de la iglesia, de cada uno de nosotros, para que podamos asumir este compromiso. Muchas gracias, Padre Santo, porque sé que tú nos ayudarás y nos darás, Señor, los recursos necesarios para nosotros poder asumir esta responsabilidad. En el nombre de Jesucristo el Señor, muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos el compromiso entonces, hermanos, nos queda el compromiso de poder llevar las buenas noticias, de poder anunciar este evangelio. Que Dios les guarde a todos. Un abrazo enorme para cada uno y nos vemos en otra oportunidad. Dios les guarde.